De análisis de los miércoles, las mujeres siempre nos acompaña este día. Magdalena Vergara, Idea País, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Pierina Ferretti, Novo 21, muchas gracias por acompañarnos también. Buenas noches, Álvaro. Magdalena. Gracias por estar con nosotros. Es un tema de agenda única prácticamente, ¿no? Todo lo que ha ocurrido con la Fundación Democracia Viva, los distintos efectos que ha tenido también en materia política. Comenzamos con Magdalena. ¿Cómo has visto principalmente la reacción del gobierno frente a este tema? A ver, el hecho sin duda primero es lamentable y hay que analizarlo con todas las aristas que pueda tener y con toda la gravedad que merece el asunto. Y en eso sin duda golpea al gobierno en distintas medidas, tanto la agenda que puede hacer, un gobierno que en general le han sucedido distintas problemáticas durante su ejercicio y que le han impedido también ejercer como adecuadamente el gobierno. Yo creo que en esto hoy día el gobierno ha actuado de forma adecuada, el presidente ha salido condenando fuertemente lo dicho. Quizás donde más ha estado el problema fue el propio Revolución Democrática, que en un inicio más bien trató de blindar a la candidata a diputada, por ejemplo, Catalina Pérez, o tratar de aligerar un poco el asunto, pero claramente frente a cada vez las distintas aristas y la gravedad que ha ido asumiendo cada vez que se conoce mayor información, es claro que hubo un hecho condenable, es claro que al parecer hay un delito de por medio de corrupción que no se trata solamente de una persona o unas pocas, sino una red de personas que está en varias regiones del país en distintas situaciones y que claramente están haciendo uso de platas que son para todos los chilenos y especialmente los más vulnerables, que es lo más grave de todo. Pierina, ¿cómo golpeaba el interior del Frente Amplio en una de las promesas, ¿no?, de campaña y de definiciones que tiene que ver con la probidad, el buen uso de los recursos públicos? ¿Cómo se ha afectado eso? Claramente es un golpe, estos hechos que han sido conocidos y que todos coincidimos en que son condenables y que le hacen mal a la política, un flaquísimo favor al tremendo desafío que tiene la política en su conjunto, que es recuperar la confianza ciudadana. Claramente esto atenta contra cualquier intento de recuperar la confianza de la ciudadanía, entonces es un golpe, pero me parece que también es una oportunidad, como todo golpe, primero de probar, digamos, los mecanismos para prevenir la corrupción. No solo se trata de condenarla oportunamente, yo creo que ha habido una condena transversal, muy firme, no siempre ante casos de corrupción, ante sospechas, ante procesos que han vivido distintos personajes ligados a distintos partidos políticos, ha habido la misma celeridad y la misma firmeza, y eso también es un aprendizaje. Y creo que también es una manera, digamos, es un golpe fuerte que tendría que ayudar primero a mejorar los mecanismos de prevención de este tipo de situaciones para que no se produzcan y no haya que condenarlas rápidamente, sino que no se produzcan, y yo creo que eso es un tremendo desafío. Pero sí, efectivamente es un golpe y creo que hay que seguir siendo muy firmes en la condena y en, digamos, no solo colaborar con la justicia, aportar todos los antecedentes que haya que aportar, sino marcar una línea divisoria muy clara, aunque es verdad, nadie, ningún sector político puede prometer que esto no va a ocurrir nunca, eso es una promesa que no se puede realizar. Lo que sí se puede prometer y lo que sí se puede aspirar es a que haya mecanismos claros, efectivos para prevenir la corrupción y una reacción rápida, firme y decidida cuando hechos así se produzcan. La marca Revolución Democrática, para algunos está políticamente prácticamente en el suelo, difícil de levantarse. Coincide también con la intención del presidente de hacer solo un gran partido para el Frente Amplio. ¿Cómo analizas eso, Magdalena? A ver, sí, o sea, claramente en este ciclo político, frente a elecciones que son bastante próximas, Revolución Democrática claramente está hoy día en el suelo y con muy poca capacidad de poder generar los acuerdos necesarios, de establecer buenos candidatos y también de poder seguir posicionándose incluso dentro del gobierno, porque no solamente es esta situación la que estamos viviendo, también es la propia figura de Giorgio Jackson, que es una de las principales también hoy día en el gobierno, que ha sido constantemente cuestionada también. Entonces, claramente esto es un punto débil y eso sí se le traspasa al gobierno, me parece a mí, porque, como decía, es uno de los partidos importantes dentro del Frente Amplio y los partidos principales, en el fondo, en cuanto a su origen, fundadores de cierta manera. Entonces, claramente todo esto lo va afectando. Y porque además es de los partidos, y hay que decirlo finalmente, que en parte lo que ellos venían a hacer como generación era decir: nosotros somos incorrompibles de alguna manera, nosotros estamos por sobre esto del bien y el mal, y eso es precisamente lo que se ha demostrado y lo que nuevamente se frustra las expectativas de la ciudadanía frente a hechos lamentables como los que están ocurriendo. Y en eso yo creo que quizá a diferencia de Pierina, yo creo que la reacción del propio partido de Juan Ignacio Latorre y otros, la verdad es que fue tardía, y fue tardía en distintos motivos, y hoy día se están desembarcando todos también como de las figuras, ¿no es cierto?, especialmente quizás la más notoria es Catalina Pérez, pero claramente no
no hubo una reacción adecuada, hubo un mal manejo de la situación comunicacional, etcétera, y hoy día sí, porque es inevitable y no cabe lugar a dudas de los lamentables hechos y los delitos que se están produciendo, que es necesario condenar esto. Pero como decía antes, cada vez conocemos más información que hace entender que la magnitud es aún peor de lo que hasta ahora conocemos. Pierina, desde el Frente Amplio, ¿cómo ven esto? ¿La marca Revolución Democrática puede salvarse o vale mejor avanzar en lo que dice el presidente de un solo partido? A ver, yo creo que independiente de estos hechos, había que avanzar, es una dirección correcta avanzar en la formación de una fuerza política unificada de la izquierda o de la nueva izquierda. Creo que eso es independiente de lo que aquí está ocurriendo y no es porque vamos a defenestrar, digamos, a un partido existente. Creo que eso es un proceso que tiene su temporalidad, tiene que madurar, pero que es algo que avanza en una dirección correcta, que es aglutinar a las fuerzas de izquierda. Está más que, digamos, comprobado que la dispersión de las fuerzas no tiene ningún beneficio, ni electoral, ni político tampoco. La discusión de fondo, en todo caso, es una discusión de proyecto político, que eso es, digamos, lo que es la discusión más de fondo que tiene que estar detrás de la unión de fuerzas en un solo partido. Entonces yo creo que ahí es un proceso que es independiente de esto. Por supuesto que esto debilita a RD en este momento, pero también es verdad que los proyectos políticos, los partidos políticos y las figuras políticas pueden levantarse después de caídas. De hecho, depende mucho, es muy importante cómo se reacciona y cómo enfrenta una colectividad política casos de esta naturaleza, porque eso también les da también herramientas y fuerzas para poder levantarse y poder pararse de frente al país, de frente, y enfrentar la situación. Ahora, esto más allá de que sea constitutivo o no de delito, porque Magdalena está dando por hecho que aquí hay una red, que hay delito, esto lo tiene que demostrar la justicia, sí. Pero más allá de si eso se demuestra o no, aquí hay hechos que son condenables y que no tienen que tener lugar en la política, más allá de si son delito o no. Y yo creo que tiene razón Magdalena cuando dice que hubo discursos de superioridad moral, los hubo. Y en realidad esto demuestra que aquí no se trata de superioridades morales, aquí se trata de fortalecer institucionalidades que impidan que estos hechos se repitan. No es primera vez que ocurre. Si destapamos la olla, aquí sí. Caería muchísima gente. Imagínate, las corporaciones municipales, o sea, que hay paño para cortar, hay un montón. Entonces, en realidad, más productivo sería también que salga una agenda de probidad fuerte, 2.0, y que estas situaciones no dependa de la bondad o de la maldad de los involucrados a título personal, sino que hay un sistema robusto que impide que estas situaciones ocurran. Bueno, las platas políticas van a ser la lista que viene. Ya hay algunos avances. Se habla de 30 millones de pesos para para la campaña de la Apruebo, derechamente, algo que viene reconociendo en el Mercurio de este día jueves uno de los coordinadores de esa campaña, hablando derechamente de democracia viva. Y en ese sentido, Magdalena, de todas las figuras que se está diciendo, fraude al fisco, cohecho, en fin, conflicto de interés, que no es un delito, pero es una figura que también se podría cuestionar éticamente. ¿Qué es lo más complejo en términos de lo que podría venir respecto a esta lista que te digo, del financiamiento de campaña? A ver, o sea, claramente lo que decía, la magnitud de todas las aristas que se están levantando. Ahora sabemos que efectivamente platas que entraron a Democracia Viva pueden haberse utilizado para la campaña de la Apruebo, y eso, de cara a este nuevo plebiscito que se viene, también puede significar tomar ciertas medidas para evitar que eso ocurra. Eso es sin duda, pero claramente también da cuenta de que hay algo más profundo también en esto, de que en el fondo viene algo gestándose hace un tiempo atrás, que no es algo reciente, que no es un hecho fortuito, que no es algo simplemente ocasional, sino que hay un pensamiento, hay una maquinaria quizás atrás, y eso es lo que hay que ver. Yo estoy de acuerdo con Pierina, aquí nadie está libre de polvo y paja, ¿no es cierto? Pero efectivamente tenemos que fortalecer estas instituciones. Me parece a mí que además la experiencia anterior respecto del plebiscito, esto que se entregaran recursos a platas corrientes particulares, en fin, todo eso son modelos que tenemos que sin duda mejorar, dar mayor transparencia, porque lo que no puede seguir pasando es que la ciudadanía sigue desconfiando cada vez más y alejándose de la política, de las distintas situaciones, que es finalmente lo que estamos viviendo hoy día también. Sí, Pierina, y en ese sentido el tema de las campañas, ¿cómo podría complicar esto? Ya, me parece que lo que tiene que esclarecerse son, primero, qué es lo que ocurrió y si todo lo que ocurrió en el campo de la campaña de la Apruebo estuvo dentro de la legalidad, y eso tendrá que determinarse. No corresponde pronunciarse sin que las investigaciones tengan curso y fallen, digamos. Y me parece que sí tiene que haber para las platas, digamos, destinadas a campañas, mecanismos lo más claro posible para evitar todo tipo de utilización de recursos de manera inapropiada.
pero creo que no es solamente una cuestión de platas para campañas políticas. Creo que esta es una oportunidad para hablar de gastos reservados. Sí. Esto es una oportunidad para hablar de los tratos directos. ¿Por qué son posibles? Porque esto podría estar dentro de la legalidad y esos montos. ¿Por qué no son excepciones, pero excepcionalísimas? ¿Por qué esto se repite y, digamos, al parecer no es tan excepcional? Creo que habría que revisar más ampliamente la institucionalidad, la asignación de recursos públicos y dónde están los focos, donde se ha producido la corrupción en estos años. Hablemos de gastos reservados. Ahí realmente ha sido un foco de corrupción en instituciones de la República, en las Fuerzas Armadas. Creo que hay que aprovechar, digamos, el mal para bien y hacer una revisión profunda de identificar dónde están los polos donde la corrupción en este país se está produciendo. Y efectivamente nunca se va a poder eliminar de cuajo o prometer que esto nunca va a ocurrir. Pero sí es verdad que el sistema tiene fisuras y permite que se hayan producido durante estos años una cantidad de hechos y una cantidad de ilícitos que no es menor y que han afectado la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Absolutamente. Pierina Ferretti, Magdalena.